Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a nuestro primer invitado de este miércoles, al director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME, Homero Castañer. Recordemos que en el país hay 221 alcaldes y ha habido una solicitud para incrementar la seguridad para alcaldes. En unos casos escasos sí tienen, en la mayoría no lo tienen. ¿Cómo se viene trabajando para precisamente evitar, en medio del conflicto armado interno que vive el Ecuador, evitar que sucedan nuevos hechos lamentables como el fin de semana ocurriera en la provincia de Manabí con la alcaldesa de San Vicente? Muy buen día, Homero Castañer. ¿Qué tareas se está cumpliendo para incrementar la seguridad para los alcaldes? Muy buenos días, un saludo a usted, Miguel, a todos quienes nos siguen esta mañana. Efectivamente, el municipalismo del Ecuador nuevamente está de luto. Son 20 funcionarios municipales que en el último año han sido asesinados, entre concejales, funcionarios de los diferentes gobiernos autónomos descentralizados y 2 alcaldes, el alcalde de Manta y la alcaldesa de San Vicente, sin contar que 12 alcaldes también han recibido atentados y porque no han recibido balas letales, no han fallecido. Realmente la situación es muy compleja y por eso a través del presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas solicitamos al gobierno nacional por tercera vez que se levante un análisis de riesgo de los 221 alcaldes y alcaldesas del país y que se les pueda dar seguridad por la fuerza pública a quienes justifique, después de ese análisis de riesgo, que deben ser protegidos. No puede ser posible que estemos normalizando que se asesine a una autoridad seccional. Están expuestos los alcaldes y alcaldesas a realizar trabajos, a recorrer, a dotar de infraestructura, a dotar de servicios, y lamentablemente están siendo víctimas de atentados. Mire, después de lo que pasó este fin de semana, que fue un fin de semana de terror, en donde no solo hubo la situación de San Vicente, también hubieron unos actos violentos en la provincia de Santa Elena, en Los Ríos. El día lunes le disparan a la casa del alcalde de Balsar varios impactos de bala. El alcalde, este momento, está complicado en regresar a su cantón, en donde debe atender a la ciudadanía, en donde debe despachar. Y por eso, repito, pedimos un análisis de riesgo para algo muy importante, Miguel. Esto nos puede ayudar a levantar alertas tempranas. Es decir, cuando se hace un análisis de riesgo, se levanta información de posibles amenazas, de posibles llamadas de extorsión, de posibles hechos que pueden prevenir un atentado o un asesinato. Ese es el pedido principal, que se garantice la vida de los alcaldes y alcaldesas del país al gobierno nacional. Y el segundo, que se nos vuelva a ser parte del Consejo de Seguridad Pública del Estado. Imagínense que no puede ser posible que se implemente un plan de seguridad en el país y que las municipalidades no conozcan el alcance de ese plan, cómo está planificado, cómo se está ejecutando, cómo se va evaluando los resultados, cuando somos el nivel de gobierno más cercano en territorio y nosotros incluso a través de nuestras competencias podemos apoyar en temas preventivos para luchar contra la violencia del país. Solicitamos nuevamente, si bien es cierto, según la ley de seguridad del Estado, la Asociación de Municipalidades, las prefecturas, las juntas parroquiales no son miembros del COSEPE, pero ya estuvimos participando con voz en anteriores consejos de seguridad y ahora pedimos que nos hagan partícipe para ver
cómo podemos coadyuvar en esta lucha contra la violencia del país. Es cierto es que en el caso de la alcaldesa de San Vicente, este execrable asesinato, hay que esperar las investigaciones, cierto es. Pero déjeme decirle por lo que el país se está enterando por los chats, el caso Metástasis, el caso Purga. Hoy publica, y me voy a remitir para un comentario que le consultamos a Homero Castañeda, director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Hoy publica Diario Expreso una media página de los chats sobre el caso precisamente del asesinato de Agustín Entriago, alcalde de Manta. Y dice, según los chats, alcalde de Manta trabajaba con los choneros, esta organización delincuencial, y relata un diálogo entre Mayra Salazar, quien debe dar el testimonio anticipado este jueves, 28 de marzo, un diálogo con la asambleísta y hoy parlamentaria andina, Cristina Reyes, en donde voy a leer. Mayra le dice a Cristina Reyes, ¿por qué? ¿Qué pasó con el alcalde Entriago? Estoy súper triste. Y Mayra Salazar le contesta, Cris, yo aún estoy sorprendida. Cristina Reyes le dice, sería por la contratación. ¿Qué será? No es justo. Mayra Salazar le dice, él sí trabajaba con choneros, les daba contratos. Se refiere al alcalde de Manta. ¿Cómo evitar también esta contaminación por estos testimonios, por estos hechos, que al final pudiera ser parte de esta confrontación entre sectores vinculados al narcotráfico, Homero? Mire, el hecho de que pueda haber presunción a lo mejor de grupos de delincuencia organizada en municipios del país, y también otro tema, hay alcaldes y alcaldesas que luchan contra estos movimientos de delincuencia organizada que están enquistados en muchas instituciones públicas, pero no podemos normalizar un asesinato. No puede ser que en el país suceda un asesinato de un ecuatoriano, una ecuatoriana, de un alcalde, de una alcaldesa, y sea parte del paisaje. Es decir, el país no puede tener autoridades caminando con chaleco antibalas, con casco, con ametralladoras. Eso afecta a la gestión y algo hay que hacer, y por eso decimos, por ejemplo, usted habla y me comenta, dice, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer mucho. Y ahí, por ejemplo, en el tema puntual de contratación pública, existe una unidad de análisis financiero, existe un CERCOP, existe un SRI, que tiene que hacer su trabajo y determinar si es que no hay ese músculo financiero de la delincuencia organizada en una institución pública para poder identificar, repito, de manera temprana esos temas. Si no se corta el músculo financiero, va a seguir habiendo sicarios que sean pagados, van a seguir comprándose fusiles, van a seguir comprándose balas y van a seguir habiendo atentados. Está muy bien lo que se declaró hace un par de meses, el decreto de conflicto armado en el país, que saca la fuerza pública a las calles, que aplaca, que hace una labor de contención. Pero viene lo siguiente, ¿qué hacemos para cortar ese músculo financiero? ¿Cuál es el mensaje de las entidades de control? La justicia tiene que hacer su parte, usted lo ha dicho. Si en el caso Metástasis hay jueces que están detenidos, hay miembros de la fuerza pública que están detenidos. Entonces, si hay la posibilidad de identificar esos temas, para eso pedimos el análisis de riesgo. Y nosotros, mire Miguel, los municipios tenemos competencias, si bien es cierto, no tenemos la competencia de seguridad, pero podemos apoyar en esa lucha. ¿Quiénes más que conocen el territorio de saber cuáles son las zonas calientes, el control de mercados, de plazas, de áreas, de espacios públicos, de proyectos que podrían recuperar el tejido social, como escuelas de deporte, escuelas de arte, de música para niños, para jóvenes, a que no sean caldo de cultivo de la delincuencia? Los municipios del país. Por eso decimos, háganos parte de este plan, háganos conocer el alcance,
y veamos cómo podemos trabajar juntos, todos los niveles de gobierno, en lucha contra la delincuencia y por la paz del Ecuador. No puede ser que al municipalismo se le deje de lado y peor aún, tengamos alcaldes, alcaldesas asesinadas y no se les garantice la vida de ellos. Usted ha señalado un hecho muy importante que debiera el Estado ecuatoriano fortalecer, cortar el músculo financiero, que es lo que permite seguir en estas actividades violentas en el Ecuador. Usted decía CERCOP, la contratación pública, el SDI. Habría que añadir también la unidad de análisis financiero, la UAFE, que tiene que ser oportuna en su trabajo para revelarle al Ecuador lo que está sucediendo con estos recursos ilegales. Efectivamente, miren, vivimos en un país globalizado, vivimos en un mundo digital y hacer este seguimiento de los posibles dineros mal habidos no es un tema, no digo sencillo, pero es un tema realizable. Es decir, se tiene que determinar cuánto dinero y cómo ese dinero está financiando actividades delictivas, extorsivas, atentados, sicariatos en el país, porque si no, repito, lamentablemente el gran trabajo que puede hacer la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, en detener posibles delincuentes, en allanar viviendas, en incautar droga, va a quedar en nada. Y otro tema que también es importante, que este es un tema integral, Miguel, este es un tema integral, gobierno nacional, municipios, digamos, entidades de control y también la justicia. Mientras haya un mensaje de impunidad, lamentablemente van a seguir habiendo también delitos. Es decir, leí en un libro unos semanas atrás que un delincuente antes de delinquir piensa principalmente en dos temas. ¿Cuál puede ser el posible castigo que puedo recibir por ese acto delictivo? Y el segundo, ¿cómo puedo evitar o cómo puedo manipular ese castigo para que quede en impunidad? Y eso se ha demostrado con las investigaciones que ha hecho la fiscal, es decir, manipulaban sentencias. Y también ahí viene un trabajo de la justicia, ¿no? O sea, este es un tema integral, el tema de seguridad, y los municipios del país, el municipalismo, está dispuesto a apoyar al gobierno. Por eso reiteramos, primerito, garantizar la vida de nuestras autoridades, después ser parte de este plan, cómo podemos apoyar en los diferentes sectores. Mire que hemos venido trabajando con el Ministerio del Interior en 8 cantones piloto, incluso con el apoyo del PNUD, de las Naciones Unidas, para levantar datos y para implementar la política pública, no solo desde la normativa, desde las ordenanzas, en los consejos de seguridad, sino en la gestión. ¿Cuáles pueden ser las acciones que el municipalismo puede hacer para evitar zonas de violencia, zonas en donde hay actos delincuenciales, zonas en donde hay robos, zonas en donde se necesita más vigilancia, zonas en donde se puede disuadir un acto de violencia? Pero repito, lamentablemente, no tenemos conocimiento del plan de seguridad que el gobierno nacional está implementando. Cierto es que un plan nacional de seguridad integral viene del gobierno central, pero quisiera consultarle también lo que hacen algunos municipios, incluso el COTAD habla de eso. En las entidades complementarias de seguridad ciudadana, como son las policías municipales, en algunos consejos, por cierto, y el control de tránsito, ¿por qué no también articularse en esta tarea del gobierno central con lo que deben hacer al menos los municipios que tienen estas estructuras institucionales? Eso debería ser lo lógico, un trabajo articulado. Usted lo ha dicho, si sale la fuerza pública, por ejemplo, policía, fuerzas armadas, a hacer controles de armas, también hagamos controles de tránsito y veamos si hay documentos en regla, si los vehículos no son robados, si los conductores poseen licencia al día. Se puede trabajar articuladamente
Y tengo que decirlo, el municipalismo está viviendo un momento muy complejo, Miguel. Existen 4 meses de deuda de las asignaciones de modelo de equidad territorial, que no es un tema discrecional, es un tema que por ley las municipalidades del país eh, tienen que recibir mensualizadamente porque vivimos en un modelo de Estado descentralizado, en donde el 21% de ingresos permanentes van a los GATS y el 10% de ingresos no permanentes. Hay municipios que no han podido pagar sueldos de noviembre, de diciembre, que no han podido pagar el 13º, que no tienen para combustible, que no tienen para logística, movilización. Peor van a tener para este rato garantizar recursos para obras de infraestructura e incluso servicios. Ahora los municipios tenemos la competencia de las juntas de protección, por ejemplo, contra la violencia que se da contra la mujer, contra los niños y adolescentes. Esas son competencias, por ejemplo, para luchar también contra la violencia en el país. Y la garantía de derechos también requiere de recursos y no pedimos más de lo que nos deben dar. Entonces, tengo que comentar este tema porque los alcaldes y alcaldesas del país también están pasando momentos complejos frente a que, repito, desde noviembre del año pasado no han recibido las asignaciones de modelo de equidad territorial. ¿Y en qué estado se encuentra eso? 4 meses sin que les den esa asignación. ¿Y en cuántos municipios de los 221? Aproximadamente en el 80% de municipios pequeños ya ha sido cancelado noviembre, ¿sí? Hecha la transferencia de noviembre. El resto todavía no. Hemos tenido un diálogo con el Ministerio de Economía y Finanzas. Estamos esperando que esta aprobación de las leyes económicas urgentes, la recaudación del impuesto a la renta, la recaudación del IVA que ya se viene, le dé el oxígeno a la caja fiscal para que pueda igualarse con las municipalidades del país. Pero la deuda actual del Estado ecuatoriano con las municipalidades del país asciende a los 1.100 millones de dólares. Es decir, es una cifra sumamente alta que tiene que ver con el modelo de equidad territorial, con las competencias que tienen por patrimonio, por los FINGATS, la ley 047, la ley amazónica, y que no ha sido cancelada. Y no solo por este rubro, el resto de asignaciones, ¿cómo está? A ver, más o menos en el modelo de equidad territorial que, repito, por ley, por constitución, tiene que darse mensualmente, son 686 millones de dólares la deuda. Y 511 millones por los otros rubros, por las otras competencias que tienen las municipalidades. O sea, en total, más de 1.000 millones se debería. Más de 1.000 millones de dólares, así es. ¿Y cuál ha sido la respuesta del Ministerio de Finanzas? Bueno, la respuesta que hemos escuchado muy, muy regularmente, no hay plata. No hay plata y por eso digo, esperemos que esta recaudación de marzo, la aplicación de la subida del IVA que ya inicia en el mes de abril, le dé el oxígeno al gobierno nacional para que se den esta transferencia de recursos y puedan los municipios del país garantizar los servicios y la infraestructura. Mire que nosotros tenemos 14 competencias y 14 competencias importantísimas, entre esas agua potable, saneamiento, alcantarillado, manejo de residuos sólidos, garantía de derechos, lo mencionaba, las juntas de protección, movilidad, tránsito, varias competencias por constitución y algunas que hemos asumido sin recursos, pero las municipalidades estamos dispuestas, por ejemplo, a trabajar, repito, en los planes de seguridad, que no es una competencia directa de las municipalidades, pero sí podemos ser un apoyo y un trabajo conjunto con el gobierno nacional para que el Ecuador sea un país de paz. Cierto es que el gobierno central tiene que cumplir con las asignaciones establecidas en las diversas normas. Sin embargo, también, ¿cómo corregir distorsiones en los municipios para el tema del gasto?
en algún momento escuchamos al ministro de Finanzas cuando le preguntamos respecto de las asignaciones. Claro, hay la autonomía municipal, pero no hay un predominio del 70-80% en ciertos municipios del gasto corriente, gasto en sueldos, y no en gasto de inversión o en gasto, en este caso, de la seguridad. Mire, usted toca un tema importantísimo y por eso, en mi caso personal, acepté este reto, la confianza del presidente de la Asociación de Municipalidades, Patricio Maldonado, de su comité ejecutivo. Tuve la oportunidad de servir a los GATS del país desde el Banco de Desarrollo del Ecuador y conocía de cerca su situación financiera. Y ahora desde AME hemos emprendido un trabajo de asistencia técnica, de fortalecimiento institucional para ser más eficientes, para mejorar esa salud financiera de los municipios en donde a veces lamentablemente se ha aumentado el gasto corriente, a veces autoridades que entran suben la nómina, y mejorar el gasto de inversión. Ese es un trabajo que en algunos municipios del país estamos haciéndolo mediante las unidades técnicas regionales de la Asociación de Municipalidades, porque esa es nuestra labor, ¿no? Darles esa asistencia técnica y ese fortalecimiento institucional para lograr un mejor escenario de inversión. Y le cuento que para el mediados de año, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, junto con el CONGOPE, que es el Consorcio de Gobiernos Provinciales, y el CONAGOPARE, que son los gobiernos rurales, estamos haciendo un gran evento en la ciudad de Cuenca, que se va a llamar Cumbre de Inversiones en Territorio. La idea es justamente poner en un banco de proyectos de municipalidades, de gobiernos provinciales, con inversionistas y financistas para innovar en los servicios y contratación pública. Tenemos nosotros, este rato, repito, un escenario financiero muy complejo en las municipalidades y necesitamos justamente nuevas políticas públicas, nuevos modelos de gestión en políticas públicas, por ejemplo, para un manejo de residuos sólidos, por ejemplo, para concesiones que pueden darse en el tema de revisión técnica vehicular o en proyectos o en servicios de atención en terminales terrestres, para justamente mejorar los ingresos y ser más eficientes en los servicios que se dan a la gente. Consecuentemente, ¿cuál es la expectativa que tiene la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas a fin de lograr articular una política de seguridad para los alcaldes del país? Primeramente, Miguel, garantizar la vida. El gobierno nacional tiene que hacer un levantamiento del análisis de riesgo de las autoridades municipales, poder tener alertas tempranas de posibles amenazas, de posibles extorsiones, y así evitar atentados que cobren la vida de los alcaldes y alcaldesas del país y funcionarios municipales, porque son 20, repito, funcionarios municipales que han perdido la vida en los últimos meses. Después, que nos hagan partícipes del plan de seguridad. Estamos para apoyar desde territorio, con políticas, repito, de recuperación de espacios, de vigilancia, con planes. Por ejemplo, los municipios en muchos lugares del país manejan la recuperación de personas con adicciones. Y eso es importante. Son competencias que hemos asumido y que en muchos lados podemos irradiar para otros cantones. Y lo último, que se garantice los recursos para que se puedan implementar todas estas acciones, y recursos, repito, que no son dádivas, que nos corresponde al municipalismo por ley. Bien, muchas gracias a Homero Castañer, director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Y este tema importante, el tema de la seguridad y la protección en el caso de los alcaldes del país. Homero, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Gracias a usted, Miguel. Un lindo día para todos. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia.
7 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto un diálogo con el consejero del Consejo Nacional Electoral, ingeniero José Cabrera, para hablar sobre la organización de la consulta popular prevista para el 21 de abril próximo. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Bonjour. ¿Y quesos kiosco?